En el nombre del Señor vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración en esta tarde, dando gracias a Él porque nos da esta oportunidad preciosa, y aprovecho de saludar a todos mis hermanos que ya están conectados y también esperando de que muchísimos otros puedan añadirse. Que sea el Señor bendiciéndonos en todo cuanto vamos a hacer en su nombre. Y lo primero, voy a tener una lectura de la palabra del Señor, y para iniciar voy a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, los versículos 1 al 9. Leo en su nombre y su palabra dice: Y Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase a algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Que el Señor sea añadiendo bendición a través de su palabra. Oremos a Él. Amado Padre Celestial, te invocamos, Señor, en esta hora, dándote muchas gracias porque tú, Señor, eres con nosotros, porque has cuidado, Señor, de nosotros, y porque has provisto, Señor, para todas nuestras necesidades. Y, oh Padre Santo, en esta hora en que damos inicio, Señor, a este servicio de adoración a tu santo nombre y de predicación, Señor, de tu santa palabra, Padre Santo, te ruego que tú quites todo lo que no te honra ni te glorifica, Señor. Te ruego que lo apartes de nosotros, te ruego que nos ayudes a presentarnos limpios delante de ti, y que tú, oh Señor, seas presidiendo, Señor, este servicio y guiándonos en todo cuanto haremos. Y que tu santa palabra, Señor, sea, Señor, una enseñanza eficaz para todos quienes tengan la oportunidad de escuchar. Quédate en nuestro medio, Señor, en el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Para continuar entonces con nuestro culto, vamos a entonar una primera alabanza al nombre del Señor. Y esta vez, en el himnario presbiteriano, vamos a entonar el himno que tiene el número 227, cuyo título es Abre mis ojos. Cantemos al Señor.
Muy bien, Dios bendiga esta alabanza y resulte agradable ante el trono de su gracia. Ahora voy a invitarles a todos ustedes que busquemos en nuestras Biblias, esta vez en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7. Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Y vamos a dar lectura juntos desde el versículo 15 hasta el 23. Mateo 7, versículo 15 al 23, damos lectura en su nombre, y su palabra dice: Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré: nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Hasta ahí la palabra del Señor, que sea Él bendiciéndola en nuestros corazones. Ahora vamos a dar la oportunidad para escuchar una alabanza al Señor como parte de nuestro culto, y por supuesto es nuestra hermana María Esther Aguilera quien alabará al Señor en esta oportunidad. Le damos la ocasión. Buenas tardes, hermano. Hoy día cantaremos el himno Mi senda conoce. Mi rey, eres Señor, ¿y quién soy yo que dude de ti? Si es en servir, si es en sufrir, cada día acércame a ti. Mi senda conoce el Señor, creará en mi ser su valor, a fin de que salga como oro ejemplar. Confío en su dar y quitar. Mi vida eres, Señor, ¿y quién soy yo que pueda entender tu muerte, Señor, por tan gran pecador? Haz que muera el yo en mi ser. Mi senda conoce el Señor, creará
Muy bien, el Señor bendiga a nuestra hermana María Esther, que siempre el Señor ponga en su corazón esta disposición para ser parte con la alabanza al Señor. Y que el Señor se agrade, ¿cierto?, de estas alabanzas. Vamos a hacer mención de las actividades de nuestras iglesias para que todos estemos debidamente informados, o al menos que nos sirva para recordar. Recordar, por ejemplo, que el día lunes la Sociedad Femenina o MUPREF de acá de Constitución se reúne a las 15:30 horas, 3:30 de la tarde, y entonces estar orando por nuestras hermanas y hacer la invitación a todas las hermanas, así las que hoy están participando como también las que hasta ahora no lo han podido hacer. Con la ayuda del Señor esperamos que también puedan sumarse. Luego, el día miércoles tenemos, ¿cierto?, las meditaciones, la meditación de la palabra del Señor de acá de Constitución, pero que va, ¿cierto?, para ambas iglesias, Molina y Constitución. El curso de la tarde está disponible ese mensaje de la palabra del Señor. Luego, el día jueves, nuestras hermanas de Molina, en su departamento como MUPREF, tienen también su reunión como cada semana a las 16 horas. También invitamos a todas nuestras hermanas a esforzarse por participar. Enseguida, el día viernes, el culto de oración acá en Constitución a las 20 horas. Ese culto va por la plataforma Zoom y por supuesto estamos enviando también la información a nuestros hermanos en Molina para quienes deseen también conectarse. Oremos también por esa actividad para que el Señor la bendiga. El fin de semana es de oración. El último, ¿cierto?, viernes de cada mes es de alabanzas y testimonios. Y luego entonces el día de sábado, siempre, como sabemos, hay actividades de diferentes iglesias, hay programas en los cuales nosotros podemos también conectarnos para escuchar estudios, hay aniversarios de iglesia, hay diferentes actividades. Oremos por ellas y el día domingo, como cada domingo, estemos atentos a participar así de la escuela dominical a las 11 de la mañana y luego el culto a las 19 horas. Son todas actividades de nuestras iglesias. No olvidarnos que ya viene, ¿cierto?, muy próximo la conmemoración de la Navidad, el nacimiento de nuestro bendito Señor. Y las iglesias están viendo, ¿cierto?, la forma también de poder realizar un trabajo, ¿cierto?, que nos permita recordar, mostrar, ¿cierto?, por gratitud al Señor, nuestro reconocimiento y contentamiento también al poder conmemorar esa fecha tan importante. Oremos por todas esas actividades. Y como justamente se trata de orar así por todos nuestros hermanos que han estado delicados de salud, como también por las actividades, ahora vamos a pasar a tener justamente ese tiempo de oración. Y en esta oportunidad, nuestro presbítero Marcelo Morán es quien va a guiarnos en este espacio de oración. Oremos al Señor. Buenas tardes, hermanos.
Les invito a que tengamos este momento de oración. Padre Celestial, agradecemos a usted, Señor, en este momento por esta oportunidad que tenemos de poder dirigirnos a usted en oración. Gracias porque tenemos esta instancia, Señor, este canal de comunicación con usted que es a través de la oración, para poder, Señor, agradecer por tanto que usted ha hecho por nosotros, pero también, Señor, entregar en sus manos todas nuestras necesidades, todas nuestras dolencias, todos nuestros sueños, Señor, todo lo que esperamos, Señor, también para nuestra vida. Queremos agradecer, Señor, porque usted tantas veces nos ha bendecido, nos ha protegido, nos ha cuidado, y porque ha hecho por nosotros, Señor, tanto y mucho más de lo que esperamos y de lo que muchas veces merecemos, Señor, por ser hijos negligentes, muchas veces por ser hijos desobedientes, porque somos humanos, Señor, porque tenemos pecado en nuestra vida y porque fallamos permanentemente, Señor, a pesar de nuestras mejores intenciones. Pero, Señor, sabemos que usted conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida, conoce nuestras intenciones y también sabe, Señor, de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Padre Celestial, gracias porque usted nos ha escogido para ser sus hijos. Gracias porque el Espíritu Santo suyo está en nuestra vida y a través de él, Señor, podemos dirigir esta oración y podemos también, Señor, fortalecer nuestra fe cada día. Queremos agradecer, Señor, porque usted ha respondido tantas peticiones en el último tiempo. Gracias porque nos ha cuidado, gracias porque nos ha protegido, gracias porque nos ha bendecido y porque nada nos ha faltado en nuestro día a día. Gracias porque nos ha ayudado a sobrellevar el dolor, las tristezas, a superar los problemas y también, Señor, disfrutar de momentos de alegría en nuestra vida. Queremos pedir en esta tarde, Señor, que usted sea tomando en sus manos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y familiares, Señor, que están con su salud quebrantada. Muchos hermanos, Señor, por tanto tiempo, Señor, tienen dolores en sus cuerpos, tienen alguna enfermedad, algo que les aqueja, Señor. Y algunos de ellos, Señor, por años, muchos de ellos por su avanzada edad, otros aún siendo jóvenes, Señor, también con muchas fuerzas todavía, se han visto, Señor, también afectados porque su salud se ha visto afectada. Padre Celestial, quiero pedir también, principalmente por aquellos hermanos que tienen algún tratamiento en sus cuerpos, Señor. Quiero poner en este momento en sus manos a los hermanos, Señor, de las iglesias de Molina y las iglesias de Constitución, Señor, que en este momento estamos conectados en este culto. Le quiero pedir, Señor, por nombres como nuestra hermana Adelita, Señor, nuestro hermano Julio, también, Señor, nuestro hermano Samuel, y también, Señor, por hermanos más avanzados de edad, Señor, también que usted conoce los nombres de cada uno de ellos. Queremos agradecer porque nuestro hermano Samuel, Señor, ha sido dado de alta, Señor, estos días. Gracias porque usted también, Señor, le ha ayudado en este periodo, en este proceso difícil para él, para su familia. Confiamos en la fe de nuestro hermano, confiamos también, Señor, en su integridad y también, Señor, la confianza que él tiene en usted. Pero ayúdele, Señor, a estar tan tranquilo, confiado en sus promesas. Ayúdele en su fortaleza física, en su salud también. Y también ayuda a su familia a ser fuerte, Señor, en este proceso que no ha sido fácil, sin lugar a duda, humanamente hablando. Le quiero pedir por todos nuestros hermanos que están afectados, Señor, en su salud hace tanto tiempo, los que están siguiendo algún tratamiento, que nunca les falte la fuerza, que nunca les falte la fe. Ayude también a nuestros hermanos en Molina, Señor, que también hay varios hermanos que están con tratamiento, Señor, y avanzados en edad. Le pido también, Señor, por todos aquellos que son un poco más jóvenes, por nuestro hermano Elías, también acá en Constitución, por nuestro hermano Emilio, Señor, de la escuela dominical. Ayúdele a él también. Y ayude también a nuestros hermanos que cuidan enfermos. También, Señor, como nuestra hermana Gloria Morales, Señor, ayúdale a ella en su salud, en su fortaleza física, en su ánimo, Señor. Cada día a ella, Señor, también. Dele la fe y la fortaleza en usted también. Al igual que nuestro hermano Mario, Señor, también con la labor que tiene con su esposa, su hermana, y también su hijo. Al igual que nuestra hermana Mariana, Señor, gracias porque usted le ha cuidado, Señor, en su tratamiento con Damaris, Señor, también porque ella ha estado mejor, Señor, y ha ido superando algunas barreras, Señor, algunas fallas, Señor, este tratamiento tan complejo para ella tan joven. Le quiero pedir por todos otros hermanos que puedan estar también complicados en este momento, Señor, que también les ayude en su salud, Señor, para poder también estar cada día descansando, Señor, en sus promesas. Por todos aquellos que no tienen un trabajo, Señor, usted los conoce, ayúdeles a encontrarlo, abra la puerta para que lo puedan encontrar, Señor, y también ayúdeles a cuidarlo, a sostenerse, Señor, en él, a mantenerse, Señor, y ser responsable y siempre de buen testimonio. Padre Celestial, ayude a todas nuestras autoridades
para que en nuestro país nos dirijan de la mejor manera posible, Señor, en todo sentido, y que cada día, Señor, el Evangelio suyo en nuestra patria pueda tener, Señor, las puertas abiertas, Señor, para poder siempre podamos predicar el Evangelio suyo, Señor, y también poder llevar, Señor, libremente el Evangelio de salvación a quienes lo necesitan. Padre Celestial, ayúdenos a sus hijos, a su pueblo, a estar tomados cada día a su mano, que en estos tiempos difíciles que hemos estado viviendo, en estos tiempos de lejanía de los templos, este tiempo de distanciamiento físico, en donde el pueblo, Señor, nos hemos visto, Señor, cada uno distante, Señor, apartado físicamente, que eso no haga, Señor, daño a nuestra relación, Señor, humana, ni tampoco nuestra relación con usted. Que cada día le busquemos más fervientemente a través de la oración, a través de su palabra, y también, Señor, de alguna manera con el contacto, Señor, con nuestros hermanos. Padre Celestial, gracias por todo lo que ha hecho, gracias por lo que hará, y también ayúdanos cada día a estar firmes, tomados de su mano, Señor, y que estos tiempos difíciles que vivimos, Señor, sean una prueba que nos enseñe a estar más aferrados también a sus promesas cada día. Ayúdenos, cuídenos y guíenos en cada día y podamos hacer su voluntad como usted lo dice y lo espera también en su palabra. Gracias por todo, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, damos muchas gracias por este tiempo en que podemos invocar el nombre del Señor y confiamos, ¿cierto? Siempre, como hijos suyos, confiamos en sus respuestas. Ahora vamos a entonar una segunda alabanza al Señor, un himno. Este tiene el número 226 y lleva como título Cuenta las riquezas, en el himnario presbiteriano, por supuesto. Cantemos al Señor. Muy bien, agradecemos entonces el que podemos participar de este culto y ahora vamos a pasar a considerar con la ayuda del Señor su santa palabra y para ello
voy a leer un texto de la palabra del Señor en el último libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Malaquías. Y en el capítulo 1 voy a dar lectura en el nombre del Señor al texto número 6. Y dice la palabra del Señor: el Hijo honra al Padre, y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy Señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Bendíganos el Señor a través de esta lectura. Muy bien, lo que vamos a considerar en esta oportunidad tiene que ver, estimados hermanos, con las evidencias que, conforme a la palabra del Señor, hacen que nosotros podamos, ¿cierto?, darnos cuenta cuando verdaderamente, ¿cierto?, las personas son genuinamente hijos, hijas de nuestro Dios por fe, porque han recibido por fe a Cristo en sus corazones, porque han creído en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para hacer posible nuestra redención, y por supuesto también hemos creído en la resurrección de el Señor Jesucristo. Entonces, esto porque, claro, hay un alto porcentaje de la población en el mundo que se declara cristiana. ¿Y cómo nos gustaría? Y el Señor esperaría de que todas las personas que se declaran o nos declaramos hijos, hijas de Dios por fe, verdaderamente así fuere, porque sería muy lindo, porque es lo que el Señor demanda, y por otro lado es por lo que verdaderamente Cristo murió. Pero a la luz, ¿cierto?, de los hechos, de lo que ocurre en el sentido práctico, bien sabemos que tristemente no es así. Y claro, es porque, ¿cierto?, el concepto respecto de qué significa ser un cristiano, una cristiana, tal vez no está del todo claro en muchas personas. Porque claro, muchos dicen, bueno, todos somos cristianos. Ese es el pensamiento que mucha gente, ¿cierto?, piensa respecto de esto. Todos somos cristianos. Pero claro, porque no está, ¿cierto?, eso analizado bíblicamente. Porque de forma cierta, para que una persona, ¿cierto?, pueda declararse en propiedad un cristiano, un hijo, una hija del Señor por fe, se requiere algo que es como de lógica, y es que debemos haber nacido en Cristo, porque eso nos permite, ¿cierto?, saber que somos cristianos, si hemos por fe nacido verdaderamente en Cristo, lo que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, llama, y le respondió a Nicodemo diciendo que era necesario nacer de nuevo. Muchas veces hemos explicado eso, pero eso es lo que, ¿cierto?, cuando ese nuevo nacimiento es genuino verdaderamente, ¿cierto?, conforme a lo que el Señor nos instruye por su palabra, por supuesto podemos esperar y saber que si hemos vivido esa experiencia, somos verdaderos hijos, hijas de Dios. Entonces, queremos referirnos por unos momentos respecto de esto. Y hemos leído recién un pasaje aquí en Malaquías, donde dice la palabra del Señor
allí él, cierto, se queja ante los sacerdotes de Israel: si soy vuestro padre, si soy vuestro Señor. ¿Por qué el Señor hace mención de esto? Porque verdaderamente, estimados hermanos, en primer lugar, nosotros, ¿cierto?, recibimos a nuestro bendito Dios como nuestro Salvador, y entonces en el momento que lo hacemos de verdad, genuinamente y mediante su Santo Espíritu, entonces dice la palabra del Señor que Él nos ha facultado para ser llamados, para saber que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Del momento que usted ha creído en esos términos, usted pasa entonces a ser genuinamente un hijo o una hija de Dios. Pero eso trae acompañado, bíblicamente hablando, porque aquí estamos hablando de doctrina bíblica, bíblicamente hablando, trae acompañado de que si yo recibo, ¿cierto?, a Cristo como mi Salvador, el Señor me dice que paso a ser un hijo de Dios. Pero al mismo tiempo, el Señor debe ser recibido y reconocido en mi vida como mi Señor, es mi Salvador. Pero al mismo tiempo Él pasa a ser mi Señor. Y para eso yo debo, ¿cierto?, concederle todo lo que significa que Él sea el Señor de mi vida. Es decir, yo debo entregarle incondicionalmente mi vida al Señor, porque a Él le pertenece, porque soy su hijo, porque soy redimido, porque Él me compró a precio de sangre. Y por tanto, Él debe ser, así como es mi Padre, ¿cierto?, así también es mi Señor, el Señor de mi vida. Y Él puede disponer total y absolutamente de mi vida, no de lo que yo le quisiera conceder, porque no debe haber ese tipo de condiciones de parte de los hijos del Señor. Debemos, ¿cierto?, disponer nuestra vida enteramente, íntegramente a nuestro Señor, para que Él disponga, porque todo lo que Él disponga de nosotros será bueno y será lo mejor, será para bendición, será para edificación de nuestras vidas. Entonces, es muy importante entender esto. Hemos leído entonces este texto y debemos entonces ofrecer al Señor todo lo mejor. El Señor, Él demanda que nosotros, ¿cierto?, en primer lugar, debe ser Él. En nuestras vidas, Él como nuestro Señor y Salvador debe ocupar en todo el primer lugar. Y ahí en el versículo 7 dice la palabra del Señor que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. El Señor, ¿cierto?, se sentía ofendido del comportamiento, ¿cierto?, de estos sacerdotes. Usted sabe que esto, ¿cierto?, del pan que se ofrece allí en el altar, cada día debía ser, ¿cierto?, el pan en los términos que el Señor instruye por su palabra cómo se debe, ¿cierto?, preparar ese pan. Pero aquí dice que el pueblo ofrecía sobre su altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos amancillado? En que decís: la mesa de Jehová es despreciable. Qué terrible eso, ¿cierto?, que haya esa forma de pensar. Entonces, en quienes se supone que son hijos de Dios. Otro aspecto que el Señor, ¿cierto?, allí también cuestiona, reclama, y siente que su nombre es, ¿cierto?, ofendido. Versículo 8 dice: cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, de estas cosas son las que, ¿cierto?, nosotros debemos estar muy atentos, verdaderamente, hermanos. El Señor debe ocupar siempre el primer lugar en nuestras vidas si somos verdaderamente sus hijos. En todo hemos de darle el primer lugar.
debemos aprender a negarnos a nosotros mismos, porque toda, como ya lo mencioné, nuestra vida, todo lo que somos, ¿cierto?, le pertenece al Señor. Eso no significa que seamos, ¿cierto?, vivamos una vida sometida, sino que, por otro lado, nosotros hemos sido libres del momento en que el Señor nos ha recibido como sus hijos. Hemos llegado a ser libres de la esclavitud terrible que teníamos ante el pecado. Somos libres, hijos de Dios. A Él le pertenecen nuestras vidas. Bueno, esa es una señal importante de los verdaderos hijos del Señor, que le entregamos nuestra vida incondicionalmente al Señor, no como ocurre aquí, ¿cierto?, con el pueblo judío, como ya lo hemos mencionado brevemente. También, en segundo lugar, la palabra del Señor, hemos leído un pasaje ahí en Mateo capítulo 5, donde la palabra del Señor, Mateo 7, donde la palabra del Señor nos muestra que otra forma de identificarnos como verdaderos hijos del Señor es de qué forma estamos viviendo verdaderamente nuestra vida cristiana. ¿Qué obras vivimos de verdad? Entonces el Señor dice aquí, por sus frutos les conoceréis. Y Él entonces ilustra esto aquí de manera muy vívida al mencionar aquí los pasajes, ¿cierto?, que hemos leído desde el versículo 15 en adelante. Y nos dice la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas, porque esos falsos profetas que circulaban en los días del Señor y antes, aún en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar muchos de estos falsos profetas que vienen a vosotros, dice, con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces, engañadores, engañadores, que no lo son, no son. Nosotros estamos analizando quiénes verdaderamente son hijos del Señor. Y entonces estas personas, por supuesto, son adúlteros. Están adulterando la palabra del Señor. No son verdaderos hijos del Señor, no son redimidos, no son nuevas criaturas en Cristo. Porque si lo fueran, no harían esto. Entonces la palabra del Señor dice que vienen con vestido de oveja, pero son por dentro los rapaces. Por sus frutos, dice, les conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos, es decir, el árbol, el buen árbol siempre va a producir, va a proveer buen fruto, buenos frutos, sanos, ¿cierto? Buen sabor, todo lo que usted quiera de un buen fruto. Pero aquellos falsos profetas, por supuesto, con su boca dicen una cosa, pero en su corazón hay cierto, una realidad muy diferente. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos respecto de eso. Por sus frutos les conoceréis. Es muy importante, también el Señor lo plantea como una manera de que nosotros podamos darnos cuenta cuando de verdad estamos ante un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano, en tercer lugar, estimados hermanos, también tiene algo muy propio de quien ha nacido de nuevo, algo muy propio y que se debe manifestar en nuestras vidas. Cambia, ¿cierto?, del momento que usted y yo hemos nacido a la vida cristiana por gracia infinita de Dios. Como ya lo mencionamos, hemos nacido de nuevo en el sentido espiritual. Hemos vuelto a la vida, hemos sido regenerados, somos sus hijos a contar de ese momento. Bueno, ya no formamos, como lo analizamos en el mensaje anterior, ya no le pertenecemos al mundo. Dice su palabra que mientras el Señor tenga su iglesia, es decir, a todos los creyentes aquí en esta tierra, dice, nosotros estamos en el mundo, como decía de los discípulos, mas no son del mundo. Sí, no somos del mundo, somos pasajeros en esta vida, pero la promesa de nuestro bendito Dios es que su Hijo viene
a buscar a su iglesia, es decir, a todos los creyentes. Por lo tanto, la persona cuando se convierte verdaderamente al Señor, entonces dejó de pertenecer a esa vida de mundo que analizamos, como ya lo mencioné en el mensaje anterior. Bueno, ahora, en calidad de nuevas criaturas, pasamos a ser la iglesia del Señor, y como iglesia del Señor buscamos naturalmente la comunión cristiana, la comunión del pueblo de Dios. Eso es lo que ahora, ¿cierto? Las cosas que antes eran para nosotros tan importantes, tan atrayentes, todo lo que usted quiera, pero ahora han pasado, ¿cierto? Han dejado de tener esa relevancia en nosotros, y ahora buscamos naturalmente lo que nos llena, lo que nos produce gozo, lo que nos edifica, lo que nos ayuda a crecer, es donde nos sentimos bien, es, por supuesto, en medio del pueblo cristiano, viviendo la nueva vida, viviendo la comunión en el Señor, así con el Señor como con todos nuestros hermanos. Hay pasajes muy importantes de su palabra que nos muestran esto. Dice que en el primer sermón del apóstol Pedro, dice, fueron añadidos a la iglesia 3,000 personas. Y esas personas, dice que se sumaron a los creyentes que había por esos días. Inmediatamente esas 3,000 personas, nuevos creyentes en Cristo, parte importante de la iglesia. La iglesia se multiplicó muchas veces allí, ¿cierto? Y creció, por supuesto, en número considerablemente. Y dice que todos ellos, sumados estos nuevos creyentes, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué lindo, ¿cierto? Viviendo esa comunión es lo que ellos ahora, ¿cierto? Verdaderamente les producía gozo y les edificaba sentirse, ¿cierto?, siendo parte del pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor también que allí se caracterizaba porque toda persona tenía temor, es decir, tenían una conducta común. Recuerde que en el texto de Malaquías el Señor decía, bueno, ¿qué es de mi temor? Si soy vuestro Señor, ¿qué es de mi temor? Bueno, aquí verdaderamente, ¿cierto?, se confirma. Entonces, eran verdaderamente hijos de Dios y por lo tanto, toda persona, dice la palabra del Señor, tenía temor. Entonces, esto es muy, muy importante. Todos los que creían estaban juntos, perseveraban unánimes cada día en el templo. Como usted ve en el sentido práctico, el nuevo creyente busca esa comunión y a todos nos corresponde buscar esa comunión. Es allí donde la iglesia debe estar, es allí donde debe realizarse en su carrera cristiana. Por supuesto que amamos a todos nuestros familiares, vecinos, amigos que tal vez todavía no conocen al Señor. Les respetamos, les amamos, ¿cierto? Pero ellos tienen sus intereses todavía que no son los mismos nuestros y esperamos en el Señor que también ellos sean un día hijos del Señor, hijas del Señor. David también allí en el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, es decir, buscando precisamente esta comunión preciosa en el Señor. La verdad, hermanos, es que una verdadera conversión, una conversión genuina viene a significar un giro en la vida de la persona, un giro en 180 grados. Hemos leído, ¿cierto?, el pasaje del libro de los Hechos donde se nos muestra la conversión de quien fuera Saulo de Tarso y para nosotros el apóstol Pablo posteriormente. Vemos nosotros que él odiaba a los cristianos, vemos que él perseguía a los cristianos, vemos que él daba el visto bueno cuando los cristianos eran perseguidos e incluso muertos.
él daba el visto bueno, nos dice la palabra del Señor. Pero ¿qué cambios se produjeron así en primera instancia en la vida de este gran enemigo de la fe como lo fue Saulo? En primer lugar, antes procuraba silenciar el evangelio, es decir, que nadie predicara el evangelio, y por eso él procuraba, ¿cierto?, perseguirles, él les encarcelaba, él incluso daba el visto bueno, como acabo de mencionarlo, para incluso quitarles la vida. Pero procurando silenciar el evangelio, ahora él, vea usted, yo menciono algunas cosas aquí, cómo se transformó él desde el momento en que el Señor le sale allí en el camino a Damasco. Una de las preguntas importantes que él le hizo, primero le preguntas, ¿quién eres, Señor? Allí humillado delante de Dios. ¿Quién eres, Señor? Luego, en segundo término, le pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, el Señor le entregó un ministerio. Él debía predicar el evangelio a todo el pueblo gentil. Ese era el ministerio que el Señor tenía para él y le hizo entrega de ese ministerio. Pero ahora él tomó ese ministerio en propiedad. Ahora ya no es el Saulo que buscaba para matar y apresar a los cristianos, sino que ahora es uno más del pueblo cristiano que va predicando y defendiendo el evangelio. Entonces, en primer lugar, ahora no quiere silenciar, sino quiere verdaderamente proclamar el evangelio. En segundo lugar, ahora defiende el evangelio. Allí en Gálatas y en Filipenses, entre otras cartas de las cuales él escribe, habla de la importancia que tiene, que dice que el evangelio del Señor Jesucristo es uno solo. Y que nadie, cualquiera que venga trayendo otro evangelio, como analizábamos lo de los falsos profetas, dice es un anatema, es decir, es un maldito. Entonces él defiende el evangelio y convoca a la iglesia, a todos los creyentes, a que debemos defender el evangelio. También él ahora proclama el evangelio y dice él allí escribiendo a los Corintios, ¡ay de mí si no predicar el evangelio! Y eso es lo que nosotros debemos sentir como cristianos. Somos privilegiados y somos responsables de dar a conocer este mensaje de salvación y vida eterna que a nosotros nos ha hecho mucho bien y que toda persona también lo necesita, aun cuando ellos no son conscientes, pero lo necesitan tanto como lo necesitamos nosotros. También él ahora testifica que él no se avergüenza del evangelio. Antes le parecía algo, ¿cierto?, tan... él despreciaba este mensaje. Pero ahora él dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder y potencia de Dios para salud, para salvación, a todo aquel que cree. Entonces, qué importante que no olvidemos esto y proclamemos este evangelio, que nunca bajemos la vista, que nunca nos avergoncemos, que nunca callemos de anunciar esta verdad preciosa. Estaba dispuesto ahora a dar su vida por la causa del evangelio. Y así sucedió finalmente. El apóstol Pablo entregó su vida, rindió su vida, ¿cierto?, por la causa del evangelio. Desde el momento que conoció al Señor, se entregó de forma íntegra, como lo hemos dicho, al Señor. Bueno, esa es una evidencia de alguien que genuinamente ha entregado su vida al Señor y se ha convertido en un hijo, en una hija de Dios. Es un cristiano porque ha nacido en Cristo. Bueno, eso es lo que tiene que ocurrir con cada persona. Entonces, para él, dice su palabra, para Pablo, lo que antes era importante, ahora lo considera, dice, pérdida. Todo eso que para él antes era importante lo considera pérdida por el amor a Cristo y a su obra. Eso estaba primero para él. Por eso es que llegó a decir, ¿cierto?, de manera muy sentida, con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, estoy identificado con Cristo, identificado, al punto, ¿cierto?, de ofrecer, rendir su vida por su causa. Entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amables hermanos y oyentes, somos hijos del Señor verdaderamente, somos cristianos, cristianas en propiedad. Recuerde usted que por sus frutos, dice, debemos ser conocidos. Es decir, que las obras que ahora en condición de cristianos, no para ser cristianos, sino que las obras que hagamos como hijos, hijas de Dios, como cristianos, como nuevas criaturas en Cristo, verdaderamente honren y glorifiquen a Dios. Eso dice la palabra del Señor allí en Mateo 5:16, para que los hombres vean vuestras obras buenas, dice allí, y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Ese ha de ser siempre nuestro norte, estimados hermanos. Y usted tal vez que ha estado escuchando y que a lo mejor no se siente un hijo, una hija de Dios todavía, debe saber que Dios le ama. Debe saber que Dios envió a su Hijo y que su Hijo murió en lugar de todo pecador. Y que usted como yo, como toda persona, somos pecadores, pero Cristo vino para pagar el precio de nuestro pecado. Y yo le invito en esta oportunidad que usted también considere que usted necesita un Salvador y que ese Salvador solo es Cristo. Él vino para ser el Salvador. Yo he venido a buscar y a salvar, dijo él, lo que se había perdido. Y todos estábamos perdidos y sin esperanza y sin Dios en nuestra vida. Le invito a que usted reflexione sobre esto y que le ofrezca su vida al Señor para que también pueda tener la bendición de saberse salvado por fe, porque Cristo le ama y murió por usted y espera que usted también le reciba como su Salvador personal para transformarse en un hijo suyo. Que el Señor nos bendiga. Amante Padre Celestial, bendice tu palabra, Señor, y no permitas que, oh Padre Celestial, pase inadvertida, sino que cumpla el propósito para lo cual, Señor, tú la has enviado. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Vamos a entonar una alabanza para ir poniendo fin a nuestro culto en esta oportunidad, y tiene el número 241. Y es una oración verdaderamente la letra de este himno y está titulado Más santidad dame. Cantemos al Señor.
Bien, que el Señor bendiga esta alabanza como parte del culto que hemos realizado a su nombre y que nosotros, junto con la meditación de su palabra, podamos irnos también pidiendo al Señor que nos ayude a alcanzar esa santidad porque Él es santo. Sed santo, dice su palabra, porque yo soy santo. Invitamos a todos ustedes para que en una nueva oportunidad volvamos a estar conectados por este mismo medio para seguir estos cultos de adoración al Señor y que también vienen a nuestras vidas porque su palabra siempre será un alimento, será de verdad algo tan importante para nosotros, que la amemos, que la deseemos, que sintamos verdaderamente hambre de la palabra del Señor. Invito a todos para que nos volvamos a encontrar en un próximo culto, tal vez al domingo siguiente. Vamos a orar para terminar. Amado Padre Celestial, agradecemos, Señor, porque tú nos das esta oportunidad, Señor, preciosa para ocuparnos de tus cosas, para ocuparnos, Señor, de la exhortación de tu santa palabra. Te ruego, Señor, que tú, Padre Celestial, la bendigas y que permita, Señor, que pueda habitar en nuestros corazones, Señor, y haga la obra cada día en nosotros, Padre Celestial. Si ha habido almas que no te conocen, oramos por ellos también, Señor, para que tu Santo Espíritu, Padre Celestial, les hable, Señor, y ellos también puedan sentir el interés por entregar su vida a ti, Señor. Ahora despídenos con tu bendición y cuídanos, Padre Santo, por misericordia en los días venideros. En el amor de Cristo te lo rogamos. Amén.